Reflexión, Evangelio, martes 20 de agosto de 2019. Mateo 19 del 23 al 30. Jesús continúa enseñando y ahora toca un tema muy importante. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Esto pues obviamente es como parte de la tarea de Jesús, de ir enseñando, de ir mostrándoles el camino pues a los discípulos. Siempre dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque está enseñando, porque está mostrando el camino. Y dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Recordemos que el rico en la Biblia es aquel que está pegado a las cosas materiales. Rico no solamente es quien posee cosas, sino que además de eso está pegado. Podríamos decir entonces que también habrá ricos que no tengan muchas cosas, pero que están apegados a ellas. Cosas, personas, tierras, bienes materiales, títulos, no sé. Entonces, en esta cuestión, Jesús está dando una claridad total. Es decir, el problema no es tener cosas. El problema será apegarse a las cosas. El problema será intentar siempre tener control sobre la vida, sobre las cosas. Y eso nos pasa mucho a los seres humanos, a los creyentes, que queremos tener control sobre las personas, sobre las cosas, sobre las situaciones, sobre las realidades. Y no es posible que esto acontezca, porque realmente nada nos pertenece. Entonces tenemos que aprender a ser totalmente desapegados, desprendernos de todo. Solo así lograremos realmente lo que Jesús pues quiere para nosotros. Y es que aprendamos a vivir en una libertad interior y una libertad exterior. Una libertad interior en la cual ni los sentimientos, ni las emociones, ni los afectos nos roben la paz y la tranquilidad. Pero casi siempre todo eso acontece. Nosotros vivimos amargados, a veces obcecados, obsesionados con realidades, con situaciones, con enfermedades, con tantas cosas. Y Jesús lo que quiere es que nosotros aprendamos a vivir en libertad, entendiendo que somos peregrinos en este mundo, entendiendo que somos personas que estamos de paso. Y por eso, como estamos de paso, también tenemos que aprender a desprendernos de las cosas y a no apegarnos a ellas, porque cuando nos apegamos a las cosas y a las personas, sufrimos. Esto es aquí. Por eso Jesús comienza recalcando esto. Dice que al oírlo los discípulos quedaron espantados. Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se los quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Pues los discípulos obviamente no entienden, no alcanzan a comprender y pues están pensando en que, y bueno, y tienen realidad, cierto esto, ¿quién podrá salvarse? Porque es que todos los seres humanos sufrimos de apegos, todos sufrimos de ese deseo de tener control sobre nuestra propia vida, sobre las cosas que están a su alrededor, sobre las realidades, sobre el dinero, sobre las posesiones, sobre las cosas. Entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús los que los mire le dice: es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Es decir, aquí nuevamente da una clave, y es que con la ayuda de Dios nosotros podremos entender que debemos soltarnos, liberarnos de todas las ataduras que nosotros mismos hemos impuesto sobre nuestra vida. Por eso a veces cuando la gente viene con dificultades y uno pues trata de orientarle, siempre hablamos de esa necesidad de la libertad interior, y es eso lo que tendrá que ayudarnos a salir de donde estamos. Tenemos que aprender a descubrir que solamente Dios es el que nos puede ayudar. Por eso tenemos que recurrir a Él, por eso tenemos que doblegar nuestro corazón y nuestra mente delante de Dios, para poder verdaderamente pues aprender a vivir libres interior y exteriormente. Es una situación muy difícil, el primero,
yo, que a veces uno dice, bueno, esto es mío, mi título, mi trabajo, mi sueldo, mi ropa, mis. Empezar a pensar de otra manera distinta es un trabajo de tiempo. Por eso San Pablo dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Es decir, debemos dejar de pensar en que esto es mío y en que como es mío, pues yo no lo puedo compartir. Y esa no es la idea. La idea siempre será que aprendamos a compartir, que aprendamos a entregar, que aprendamos a dar de los demás. Jesús les dice, en verdad les digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que por mi causa deje casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijas o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Y la palabra de Dios es exigente y nos exige muchas cosas. Jesús le está diciendo a los discípulos, concretamente a ellos, que esos 12 que lo siguen, que los han acompañado, a quien él ha instituido apóstoles, pues también se sentarán con él en el trono para juzgar a esas 12 tribus. Pero recordemos que las 12 tribus de Israel, pues en el momento en que Jesús está hablando, ya han estado extinguidas. Pero Jesús está hablando de ese nuevo pueblo, y que ese nuevo pueblo será a partir de esa nueva experiencia donde Él ha manifestado y Él ha revelado a la humanidad realmente lo que Dios quiere. Entonces, ¿ellos a quienes juzgarán? Pues juzgarán a todos los que pertenecen a esas 12 tribus, que esas 12 tribus pues vendrán, ya no serán del linaje de Jacob, sino serán del linaje de aquellos creyentes que siguieron, es decir, de todos aquellos que han decidido seguir a Jesús, en especial estos apóstoles que con el paso del tiempo pues van a ser los obispos, los sacerdotes y también los laicos creyentes que asumiendo el papel evangelizador van a llevar el nombre de Cristo por lo alto. Entonces el Señor les da a ellos una voz de esperanza y a nosotros también nos pone a pensar, seremos juzgados y seremos juzgados en el amor, seremos juzgados por todo lo que Jesús nos enseñó y a través de los apóstoles nos transmitió y nosotros sin embargo tal vez nunca hemos hecho caso de lo que se nos está enseñando. Pero también dice Jesús, todo el que por mí deje casa, familia, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierras, recibirá 100 veces y la vida eterna. La recompensa por la entrega, por el sacrificio, por el seguimiento de Jesús es la vida eterna y junto con él todo lo que Dios nos da. Además, es totalmente cierto. Y pues yo creo que en nuestros casos, los seminaristas, los sacerdotes, las personas consagradas, hasta los mismos laicos, que lo dejan todo por seguir a Jesús, pues reciben muchos hermanos, muchas hermanas, casas, porque donde quiera que van siempre son recibidos y todas las personas los acogen en sus casas y no hay problema. Lo mismo pasa con, con, sí, con las tierras, las cosas. Sí, cuando uno se desapega de lo material y aún de las personas, uno recibe más. Por lo menos yo lo doy por experiencia. Tengo muchos hermanos, muchas hermanas, muchas madres espirituales que oran por mí, que han estado en distintos momentos de mi vida. Eso ha sido una bendición y un regalo del Señor. Por eso no nos afanemos. A veces nos cuesta soltar y nos cuesta dejar de estar estresados. Vivimos en una realidad en la que todo nos produce estrés. Y Dios nos está invitando a desprendernos del estrés y a desprendernos de tantas cosas para poder ir a lo fundamental. Dice que muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Y eso refiriéndose, tal vez, no sé, es lo que yo discierno, a aquellos que creyéndose dueños de la fe, creyendo que, como le pasó a los judíos, ¿no? Que ellos creían que eran los poseedores de la verdad, los poseedores de la experiencia de Dios. Y entonces, pues obviamente, por estar fijándose y apegándose a la ley, a las tradiciones, a las normas, terminaron siendo los últimos. Y aquellos que aparentemente eran los últimos, los gentiles, los paganos, que se acogieron a la fe, pues en ellos Jesús los ocupó en los primeros lugares. Y así tenemos que hacer en nuestra vida.
Y yo creo que tenemos todos que pedirle al Señor que nos ayude a desprendernos, para así poder alcanzar realmente esa vida eterna a la cual pues Dios nos quiere regalar. Así que entrégale tu vida, tu familia, tus necesidades, tus problemas y permite que Dios te ayude a liberarte. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista audista de la provincia Minuto de Dios.